No sé, bueno, listo. Ok, yo creo, si les parece, podemos empezar. Nos gusta empezar siempre, pues, agradeciendo que nos acompañen en estas conferencias. Creo que alguien tiene un micrófono abierto. Si me ayudan, revisando sus micrófonos, por favor. No sé. Ah, bueno, ya. Ay, un momento que yo reviso una cosita. Bueno. Bien. Bueno, solamente para recordarles, nuestro programa, el programa de la Gran Cuenca del Río Teusacá, es un programa que tiene como fin último lograr la transformación del río a través del fortalecimiento de la gobernanza del agua. Les voy a pedir el favor, ¿alguien tiene un micrófono abierto? Y eso, creo que ya. No. ¿Cómo hacemos? A ver, yo reviso. Muy bien. ¿Será que ya? Bueno. No. Les voy a pedir el favor que todos revisen sus micrófonos, porque alguien tiene el micrófono abierto. No sé si ahí se los bloqueé ya todos, creo que sí. Bien, ok. Entonces, iniciamos ahora sí. Bueno, muy buenas tardes para todos. Continuamos con nuestro espacio de conferencias virtuales. Muchas gracias por acompañarnos. Iniciamos siempre recordándoles el objeto principal, nuestro fin último del programa, que es lograr la transformación del río Teusacá, apoyados en el fortalecimiento de la gobernanza del agua, y nosotros lo entendemos como esa posibilidad de reconocer que en la cuenca hay diferentes actores, es decir, actores que tienen visiones e intereses diferentes en el agua, pero entendemos que como todos tenemos un interés de conservarla para poderle dar el uso y la interpretación que queramos, podemos trabajar juntos para lograr la sostenibilidad de nuestro río y entendemos que esto entonces se hace apoyados en la gente. Esta foto nos gusta incluirla siempre porque aunque no están todos nuestros vigías, están parte de ellos en las actividades, digamos, más relevantes del programa que tienen que ver con el monitoreo de la calidad del agua y de la biodiversidad. Siguen llegando nuestros vigías, qué chévere, bienvenido Manuel. Y un segundito que se bloqueó ya la imagen. Y a continuación les presento nuestro equipo. Somos 4 personas de disciplinas diferentes, trabajando desde la parte técnica, pero obviamente con el apoyo de nuestros vigías. Hoy tenemos 104 vigías vinculados a nuestras redes y eso nos llena de alegría. Este pequeño equipo de 4 personas, pues estamos para tratar de armonizar todo lo que hacemos dentro de la cuenca. Y por último, pues les recuerdo que hay diversas formas de apoyar nuestro programa. La primera es apoyando nuestra línea de ciencia ciudadana, es decir, haciéndose parte de las redes de biodiversidad o de monitoreo de calidad del agua que tenemos en la cuenca. Y allí lo que queremos es generar información a escala local para que podamos fortalecer esos procesos de toma de decisiones informadas. La segunda línea, que denominamos investigación científica, es una línea que está dirigida a que ese esfuerzo que hacen estudiantes, profesores e investigadores
no se pierda, sino que logremos que se haga una investigación que contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida, y queremos que muchos investigadores vengan a nuestra cuenca para darles esa oportunidad de que su investigación, resulte útil. Entonces lo que decimos es que si vienen a investigar a nuestra cuenca, estamos asegurando que esa investigación se va a convertir realmente en un punto de apoyo del proceso que queremos desarrollar en la cuenca de generar más conocimiento. Y también los queremos invitar a que nos visiten en nuestras redes, nuestra página progresaresp.com, y estamos en las redes como Gran Cuenca del Río Teusacá, Instagram, YouTube, Facebook. Bueno, y ahora damos paso pues a nuestra conferencista. La conferencia que tenemos el día de hoy se denomina Estrategia de Manejo de Residuos Sólidos. Nuestra conferencista invitada, Jovita García, que es una de nuestras vigías de biodiversidad. Jovita, además de ser ingeniera industrial, especialista en salud ocupacional, auditora interna de normas ISO, de todas las normas ISO que ustedes se imaginen, la 9001, la 14000, bueno, todas las normas. También es auditora de control interno, tiene experiencia en gerencia de proyectos de diseño, implementación, seguimiento, certificación de sistemas integrados de gestión en diferentes sectores económicos, incluyendo hotelería y turismo, deportes, recreación, producción, metalmecánica, publicidad, construcción, ingeniería eléctrica, lo cual pues ya los pone a ustedes a tono para ver quién es nuestra conferencista de hoy. Pero nosotros desde el programa siempre queremos resaltar, digamos, el rol que nuestros conferencistas cumplen dentro de la comunidad. Jovita, además de todo ese bagaje profesional, pues es vigía de biodiversidad y se destaca por las fotos muy bellas de fauna que normalmente está con mucha frecuencia enviando a través de nuestras redes. Entonces, pues sin más, Jovita, bienvenida y de nuevo muchas gracias por tu tiempo y por tu generosidad con tu conocimiento y tu experiencia. Entonces, yo te voy pasando la presentación y tu presentación. Muchas gracias. Vale. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, como siempre les he dicho, yo siempre he puesto a disposición el conocimiento que he adquirido en este tiempo en Colombia y en lo que les pueda colaborar, pues siempre con mucho gusto disponible. Perfecto, muchas gracias. Si quieres, bueno, vamos a arrancar, vamos a iniciar con estos datos de conocimiento general. Bueno, en Bogotá, y usamos Bogotá como ciudad de referencia, únicamente se aprovecha el 27% de los residuos que se generan, cuando estos son aprovechables entre el 70 y el 80%. Un colombiano promedio genera 1 kilogramo de basura al día. A veces no somos tan conscientes de esto y eso sí tiene un impacto ambiental importantísimo. Bueno, hoy más que hablar de un proyecto de sostenibilidad, vamos a hablar de una, como estrategia pues, para el manejo de residuos sólidos, vamos a abordar una suerte de filosofía de vida que me gustaría que se lleven y que la piensen, que reflexionen sobre este tema en cada actividad que vayan a hacer, y eso tiene que ver con que nosotros como actores principales, porque somos quienes generamos desde la fuente de los residuos, debemos repensar nuestros patrones de consumo. Si realmente yo necesito eso que estoy comprando, eso que estoy consumiendo, o si tengo otras opciones que son un poco más amigables con el medio ambiente. Me gustaría que se queden con esta frase, y es que mi basura, mi responsabilidad. Si yo la genero, yo soy responsable de la disposición final de ese residuo que yo generé. Si quieres, Lina, pasemos ya a la siguiente diapositiva. Dame un segundito que a veces cuando me demoro en pasarla ya pasa. Acá un poco arriba, bueno. Parte de esa filosofía de la que les hablo tiene 3 principios que son un poco trillados. Es el tema de reducir, reciclar y reutilizar. Eso ya es un tema que lleva muchísimos años dentro de la cultura colombiana y de las culturas institucionales, empresariales, y que ya deberíamos tener interiorizado, pero bueno, para
mayor sorpresa, muchas personas desconocen sobre este tema y vale la pena que tengamos el conocimiento y que implementemos y que apostemos por este tipo de proyectos. Cuando hablamos de que es un proyecto sostenible, básicamente pensamos que tiene que cumplir con 3 pilares, que es un pilar ambiental, uno económico y uno social, y que en un proyecto como este se resume en beneficios en estos 3 aspectos. Ese tipo de proyectos está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que para efectos de la Gran Cuenca del Río Teusacal apunta a 2, que son el 6, que es agua y saneamiento, y el 11, que es ciudades y comunidades sostenibles. Bien, ¿de qué trata el programa? Es un programa para aprovechar, como ya les decía, residuos sólidos, que apunta a ser un modelo de gestión que como estrategia reduce costos y permite la creación de nuevos productos que impactan de manera favorable o importante al medio ambiente y que se desligan un poco de este modelo tradicional de disposición de residuos, que es llevar al sistema de botadero o al relleno sanitario para que sean enterrados. Este modelo es descentralizado porque no requiere mayor movimiento de infraestructura pesada ni mucho menos especializada para el funcionamiento. Es replicable porque se adapta a cualquier lugar con el mismo porcentaje de éxito que ya veremos más adelante el proyecto de referencia, porque está estandarizado y cuenta con unos procesos sistemáticos, y es escalable porque funciona para una comunidad, para una vereda, para nosotros en nuestra casa, para una empresa, para cualquier institución educativa y en cualquier lugar. Pasemos, ya ahorita vamos a ir abordando, bueno, básicamente en la conferencia vamos a abordar estos tres aspectos, que es de qué trata, cómo funciona y cuáles son los beneficios, y nos vamos a centrar en este punto, residuos sólidos. Vamos a hacer un poco de claridad sobre este tema, que es un residuo sólido. Básicamente es un material que después de que cumple con su función o su uso, se considera que ya es basura, que se debe desechar y que termina siendo enterrado en un relleno sanitario, generando, por supuesto, impacto ambiental en varios sentidos. Dentro de esa categoría de residuos sólidos tenemos 2 subcategorías, que son los residuos ordinarios y los residuos aprovechables, o que comúnmente conocemos como reciclaje. Dentro de los ordinarios, a pesar de que mucha gente cree que debería ir muchísimos residuos, va básicamente el 20% de lo que nosotros producimos. ¿Y esto qué es? Los residuos de los baños, papel higiénico, los pañuelos, toallas higiénicas, pañales, en el tema de la cocina, las servilletas utilizadas o que estén impregnadas de algún tipo de alimento, el celofán, algunos paños de cocina, las servilletas, por supuesto, utilizadas, el icopor, el chicle, algunas colillas de cigarro y los residuos de barrido. En la otra subcategoría, acá representada como una caneca, son los reciclables. Mucha gente cree que es únicamente papel, cartón, vidrio y plástico, pero no, en esta categoría entran más de 36 materiales, cada uno con un ciclo de vida diferente, cada uno se integra nuevamente a la cadena productiva de una forma muy distinta, con un proceso a veces más tecnificado o menos tecnificado, pero que finalmente se revaloriza y es a lo que debemos apostarle y en lo que nos vamos a enfocar básicamente el día de hoy. Bien, si quieres pasemos la diapositiva, Lina. Bueno, ¿y qué es aprovechar un residuo? Pues básicamente es revalorizarlo o darle nuevamente, devolverlo a la cadena productiva. Vale la pena que más adelante hagamos una charla para hablar de estos tipos de materiales, cuál es el proceso que se hace con cada uno, cómo se identifican, dónde se generan, cómo vuelven a ser parte de la cadena productiva, cómo funciona como materia prima, en qué porcentaje, pero pues esa parte que es bastante técnica, vale la pena que lo abramos en un espacio aparte. Como le ha comentado Lina, yo tengo una guía disponible sobre los materiales que son aprovechables, es una guía bastante cortica, pero que nos muestra estos tipos de materiales que son aprovechables, cómo se identifican y cómo es el proceso de aprovechamiento de cada uno. Es un abanico bastante grande, abre una visión muy diferente de lo que es el reciclaje para las personas y sirve para nosotros en nuestros hogares para que podamos coger esa bolsita transparente o blanca, dependiendo del municipio en el que se encuentren y el código de colores que manejen, para saber de toda la basura que ustedes generan, todos los residuos que ustedes generan, que realmente van a aprovechar y puedan saber finalmente cómo va a terminar destinado ese material. También tengo una guía de este programa
completamente gratis y disponible para que la necesite, para que la quiera. Está todo el paso a paso completo de cómo se implementa el programa desde la planeación, bueno, desde el proceso de factibilidad y evaluación para saber si realmente aplicamos o no aplicamos en el caso de algunas empresas o conjuntos residenciales, porque ese modelo, el proyecto de referencia está en un conjunto residencial y puedan desde un principio saber y establecer como la meta, los objetivos que van a obtener con este programa. Si quieres, pasemos a la parte del funcionamiento. Más adelante, pásame la diapositiva. Un segundito. Qué pena con ustedes, pero es que a veces Acá nos vamos a detener. Bien, entonces, ¿cómo funciona el programa? Funciona básicamente con 6 fases. Como les decía, una de diagnóstico y factibilidad, una segunda que es de planeación y convenio, una tercera que es de socialización, la cuarta implementación, una quinta de seguimiento y medición y una última que es la de comunicación. Aquí hay que tener presente que el elemento clave para estos programas es la persona, o sea, son las personas, porque son quienes generan los residuos. La clave del funcionamiento de este programa es la separación en la fuente. Para que ese programa sea exitoso, la persona que va a generar los residuos, que está en su casa, es la que va a separar, tiene que ser muy consciente de lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y por qué lo está haciendo. Siempre que revisamos ese tema de comunicación, hay que darle un peso muy importante a la comunicación de los beneficios que se van a obtener con un programa como este. Más allá de los económicos son los beneficios ambientales. Además, uno como actor queda bastante satisfecho cuando empieza a ver que ese granito de arena que uno está poniendo tiene un peso importantísimo y que no va a ser, los resultados muchas veces no son tan visibles a corto plazo, pero a mediano y largo plazo, cuando uno empieza a ver todo lo que está generando, se siente muy satisfecho de lo que está haciendo. Bueno, en la fase de diagnóstico, como les comentaba, básicamente lo que hacemos es evaluar, entonces en caso de empresas o de instituciones o conjuntos residenciales, si tenemos un espacio para copiar la cantidad de material que nosotros estamos generando, básicamente para el reciclaje. Eso no requiere mayor inversión, únicamente es tener un espacio. La mayoría de las empresas y conjuntos tienen un chute y hay que disponer un espacio para copiar el reciclaje. En el caso de nuestras casas es ubicar un espacio donde podamos guardar el material que vamos a ir separando y una vez que tengamos una vez que sepamos el día que va a pasar el reciclador al que le vamos a entregar ese material, pues digamos que tengamos la capacidad para almacenar ese material mientras el reciclador pasa y se lo lleva y no entregar esos residuos a la empresa de servicios públicos porque pues obviamente va a terminar en un relleno sanitario y eso es lo que no queremos. Una fase de planeación y convenio. En esta fase pues hacemos un plan de trabajo. Como les comentaba en la guía, pues está súper detallado cómo se hace. Está un formato asociado que también se entrega con esa guía para que puedan establecer las actividades, las fechas en las que se van a ir cumpliendo, pues en el caso de las empresas. Y en esa parte de convenio es muy importante ubicar una fundación, una asociación de recicladores o un reciclador, dependiendo del sector en el que estemos. No es lo mismo una vereda que estar en el casco urbano, o no es lo mismo una empresa que pues una casa o un conjunto. Aquí lo importante es ubicar a una asociación, a una persona o a una fundación que se beneficie con este material que nosotros vamos a separar. En este convenio, esa fase de convenio, se identifican las responsabilidades de ambas partes, se hacen unos acuerdos, de preferencia pues se genera un acta. Acá en la parte, como les digo, en la guía está súper específico. Lo importante acá es que quede desde un principio claro los días de recolección, los horarios y las condiciones en las que se va a recoger el material para que desde la generación esto ya vaya como alineado. En la fase de socialización vamos a comentarle o a comunicarle a todos nuestros actores cómo va a funcionar el programa. En el caso de los conjuntos, pues es decirles qué día se va a llegar la asociación a recoger, que tengan presente pues, que va a haber tránsito de otras personas. Mucha gente tiene un estigma terrible sobre los recicladores cuando son unas personas increíbles y que hacen un trabajo maravilloso. Y por supuesto, desde un principio, concientizarlos y hacerlos responsables de que los residuos que ellos van a generar, que se van a separar en las fuentes, deben ir con una calidad específica y que no es coger un tarro y jugarlo 3 veces y gastar un montón de agua para que la botella de PET vaya limpia, porque así no funciona el reciclaje.
pero sí que la botella de gaseosa que usted usó en un almuerzo con su familia, usted la debe escurrir para que todo el líquido se salga y la debe poner en una bolsa transparente sin la tapita. Y así con cada uno de los materiales. En esta fase de socialización, normalmente se entrega un folleto como con el abanico de materiales que se aprovechan, cómo es el funcionamiento, los horarios, las rutas, el lugar donde se dispone, en qué bolsa, bueno, qué canecas van a estar en las zonas comunes, igual en el caso de las empresas también. Y bueno, en el caso de nosotros, digamos que en nuestras casas es simplemente tener claro el código de colores que usa el municipio para el reciclaje y como les decía, hacer partícipes a nuestra familia de ese nuevo proyecto familiar, podríamos decirlo, que vamos a iniciar. Luego pasamos a la fase de implementación, que básicamente es ejecutar todas las actividades que hemos planeado, que están establecidas en un cronograma en el caso de empresas, conjuntos, instituciones. Y aquí pues es como todo proceso, es sujeto de mejoras, normalmente cambian algunas cosas, en el tiempo te vas dando cuenta que hay otras cosas que hay que ajustar, cambias, quitas, pones, incluyes nuevos actores, pero bueno, es lo bonito de estos procesos y es que siempre están como en evolución. Luego pasamos a la fase de seguimiento y medición. Esta fase es súper importante por acá, porque acá es donde nos vamos a dar cuenta de que lo que planeamos y que dijimos que íbamos a hacer está funcionando. En este tipo de proyectos, lo ideal es darle al menos unos 2 meses para empezar a ver resultados. Este tipo de proyectos debe ir asociado sí o sí a una batería de indicadores de gestión para poder evidenciar en tiempo real lo que estamos haciendo y cómo nos estamos acercando o alejando de las metas que establecimos. Con el formato también les puedo entregar la batería de indicadores. La cantidad de material que estamos entregando a la Asociación de Recicladores, al reciclador, a la fundación, bueno, aquí con quien hayamos hecho el convenio, y esto nos va mostrando unas grafiquitas y nos va diciendo, bueno, en qué vamos y qué tanto hemos cumplido, si pusimos metas al mes, si pusimos metas bimensuales, si pusimos metas para el semestre. Y acá, en este paso también nos sirve para darnos cuenta si nos estamos alejando de la meta para hacer las correcciones a tiempo y poder volver a la fase de implementación y decir, bueno, no nos están funcionando los tiempos. Podemos, por ejemplo, hacer un aforo con las bolsas de basura de las casas, identificar, pues en el caso de conjuntos, por ejemplo, identificar tantas bolsas de las casas y decir, bueno, esta es de esta casa, esta es de esta casa, esta es de esta casa. Revisar en qué tanto material están sacando, si por ejemplo metieron o incluyeron residuos orgánicos, que sí genera vectores, porque entonces se pudren y entonces terminamos con ratas, terminamos con moscos, y eso pues no es conveniente en un entorno, por ejemplo, como un conjunto residencial. En el caso de las empresas podemos mirar, por ejemplo, por áreas. ¿Qué áreas sí lo están haciendo? ¿Qué áreas no lo están haciendo? Y pues ya internamente nosotros, si vamos a empezar un proyecto como este, lo ideal es desde un principio tener claro la cantidad, más o menos, o sea, qué cantidad estamos sacando nosotros en nuestras actividades cotidianas de la casa y tratar más o menos siempre de ir ahí. En ese tipo de proyectos hay que tener súper presente que no se trata de generar más basura para reciclar más. En la medida en la que nosotros hagamos un proceso de revisión de esos hábitos de consumo, nos vamos a dar cuenta que vamos a empezar a generar menos basura. Ese sería como el resultado esperado. Revisar qué estamos consumiendo, ser conscientes de que si voy a la tienda no necesito una bolsa plástica. Una bolsa plástica tarda miles de años y no se degrada. Las bolsas oxodegradables son una mentira, muy bien vendida. Entonces, llevar la tulita, llevar una bolsita reutilizable y traiga las cosas en la mano. Pero entonces, ese tipo de hábitos que se deben ir cambiando, que se deben ir cultivando, sí impactan en la basura que nosotros generamos en nuestros hogares. Entonces, lo que les decía, no hay que confundir que reciclar más implica generar más basura. Eso hay que tenerlo súper claro cuando implementamos un proyecto como este. Y finalmente una fase de comunicación. En esta fase pues vamos a mostrarle a nuestros actores, a las personas involucradas, los resultados. Estos resultados en un proyecto como este es importante que sean súper visibles, con fotos, con cifras. A la gente las cifras les venden muchísimo. Lo que se estila es poner una especie de semáforo
que se puede ir llenando con tapas. Bueno, en este punto la gente puede ser súper creativa, llenando con tapitas en el caso de las empresas, tantos kilos según la meta, hacerlo súper visible para que la gente siga como en este proceso y se enamore un poco más del proceso, y ya en un punto lleguen y lo hagan de forma casi que automática. Entonces, esa fase de comunicación, súper importante hablar de los impactos ambientales que se dejaron de generar, de los impactos sociales que se están generando, hablar de a cuántos recicladores están beneficiando, si son una fundación, cuántas personas están beneficiando. ¿Dice alguien que se escucha bien? ¿No me escuchan bien? No está pendiente el chat. Sí, sí, está perfecto. Sí, te escuchamos bien. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a la página 13, Linita, para mostrar cómo funciona el programa. Pasa hasta donde están unas... Ahí. Bueno, el anterior. ¿Dónde están los bloquitos? Ahí, en ese. Entonces, este es un pequeño flujograma de cómo funciona el programa ya implementado. Entonces, bueno, partimos de una fase de capacitación. Importante que los actores sepan lo que estamos haciendo, como les decía, cómo se va a hacer, cómo funciona, cuáles son los beneficios, cuál es su responsabilidad. La separación en la fuente, desde que se generan los residuos, deben ir muy bien clasificados, y en la bolsa del color que ustedes establezcan, o en una tula, bueno, eso ya va a depender de cada quien. Un acopio en un chute, en el caso de conjuntos o empresas, en el caso de nuestras casas, pues el espacio que dispongamos para acopiar estos residuos. En el caso de las empresas, dependiendo del convenio que hagan con la Asociación de Recicladores, con los recicladores o con la fundación, una segunda clasificación para poder, todo este material que sale de la fuente, que generalmente viene revuelto, requiere una clasificación secundaria por tipo de material. En algunos convenios no se hace esta segunda clasificación, sino que ellos se llevan todo como selección, y ellos ya en sus plantas, como en el espacio que ellos tengan para hacer todo el segundo proceso, ellos hacen esta clasificación y nos entregan en un formato las cantidades por tipo de material. Hay una recolección por parte, como les decía, reciclador, asociación de recicladores o fundación. Finalmente, una medición y seguimiento. En el caso de las fundaciones y las asociaciones grandes de recicladores, les entregan un certificado mensual con un récord de todas las entregas que se hicieron y los tipos de material y las cantidades por tipos de material. Y bueno, en esta medición y seguimiento podemos darnos cuenta, este proceso, como se dan cuenta, es cíclico, eso siempre está en evolución. Volvemos nuevamente a capacitación. Si en el proceso de medición y seguimiento nos damos cuenta de que nos estamos alejando de la meta, o estamos sobrepasando la meta, igual vamos a hacer algunas adecuaciones al proceso y vamos a volver nuevamente a capacitar a los actores. Vamos a volver otra vez a la generación en la fuente, a revisar, si en el caso de nuestras casas, pues es un poco más fácil de controlar porque nosotros mismos somos quienes vamos a liderar ese tema. En el caso de las empresas o las instituciones, pues sí es un poco más complejo, y nuevamente vuelven a capacitar y vuelve otra vez a empezar ese ciclo. Bonito de todo esto es que funciona para, como les decía, para nuestra casa, para nuestra familia, para una comunidad, para una vereda, funciona para una empresa, porque lo único que requerimos es la disposición y un espacio para copiar los materiales. En temas de comunicación, pues igual hay un montón de herramientas que se pueden utilizar. Las campañas ahora en Internet están súper disponibles, y hay campañas genéricas que funcionan para las empresas, que funcionan para las instituciones, y eso pues facilita muchísimo la implementación de este tipo de proyectos. Ahora vamos a pasar a la parte de beneficios. Lina, si me ayudas, creo que es lo de la parte 2 de la presentación. Bueno, en esa parte voy a hablarles de un proyecto de referencia. Es un proyecto en el que yo trabajo. Por una cláusula de exclusividad del contrato, pues yo no puedo mencionar mayores nombres ni datos, pero pues sí puedo hablarle que es un conjunto residencial que cuenta con 238 unidades de vivienda, que tiene un componente de club, o sea, es una parte comercial, y es donde se ha implementado el proyecto, y pues ya los resultados se ven porque lleva 3 años, ha sido pues un proceso de aprendizaje.
Antes de pasar a mirar ya los resultados como tal, me gustaría hablarles, como les decía, de los beneficios en los 3 aspectos que hacen que ese proyecto sea un proyecto sostenible. En beneficios ambientales, pues la reducción del impacto ambiental generado por el volumen de residuos, y básicamente es porque todos los residuos que empezamos a aprovechar dejan de ir a un relleno sanitario. Y esto también tiene unas implicaciones en temas de huella de carbono corporativa, pues porque se reducen las emisiones. El camión de la empresa de servicios públicos va a ir mucho menos veces al relleno sanitario, y digamos que en el caso de las empresas, pues eso sí implica una reducción de la huella de carbono en el alcance número 3. Se alarga la vida útil de los rellenos sanitarios, se protegen los recursos renovables y no renovables, porque al introducir estos materiales nuevamente a la cadena productiva, lo que hacemos es evitar que se usen materias primas vírgenes para la producción del mismo producto o de nuevos productos. Y bueno, la disminución de la huella corporativa, el aprovechamiento de residuos. Hay toda una tabla para calcular la reducción de huella de carbono según el tipo de material. Cada material pues, tiene un peso según el kilogramo en kilogramos de CO2. Hay unos beneficios sociales, estos son generación de nuevos empleos, dignificación del trabajo de los recicladores, que está tan estigmatizado actualmente, cambios en la cultura organizacional, en el caso de las empresas, estos cambios son súper importantes, y además el tema de la sostenibilidad no es un tema tan nuevo. Incluir ese tipo de temas dentro de la cultura organizacional sí generan unos cambios importantes, ayudan a que la gente se conecte un poco más con eso que nos interesa a todos, y es el cuidado del medio ambiente y, por supuesto, pues, de nuestro planeta. Y bueno, cuando se hacen los convenios en temas sociales, pueden haber muchísimos beneficios. Si, por ejemplo, trabajan con una fundación, estas fundaciones generalmente con el reciclaje lo que hacen es subsidiar programas que ellos tienen. Entonces, algunos ayudan a colegios, otros tienen, por ejemplo, viveros, y esos viveros finalmente terminan haciendo jornadas de forestación y de reforestación. Algunas de estas fundaciones, por ejemplo, una con la que trabajé recientemente, genera parques para las instituciones que se vinculan con su programa. Y bueno, todas las actividades de capacitaciones, charlas, talleres que se pueden también obtener a través de estos convenios y que benefician a nuestros colaboradores o a los actores que formen parte de este proceso. En temas económicos también hay unos beneficios. Básicamente es una reducción de la factura por disposición de residuos ordinarios, y eso aplica únicamente para la categoría multiusuario en el caso de los conjuntos, y de las empresas que son, pues digamos que la parte comercial. Dependiendo del espacio que tengan, ustedes pueden aforar o llevar un récord de la cantidad de residuos sólidos que están entregando a la empresa de servicios públicos, y con eso pueden ir mirando la reducción, tanto en tema de volumen que están generando, y pues obviamente eso impacta directamente a la factura. Como les mencionaba, en la batería de indicadores de gestión que están asociados a la guía, también está esa parte. Está simplemente meter los datos y él va calculando cuánto es el porcentaje de reducción. Pues en el caso de de nosotros como habitantes, esto no sucede, porque en la categoría, pues digamos que el pago de la tasa de aseo es como un estándar según el estrato, pero nos quedamos con que estamos haciendo un aporte importante al medio ambiente. En algunos convenios hay una retribución económica por el reciclaje que se entrega, por el material que se entrega, pero eso no funciona con todas las asociaciones de recicladores, ni funciona tampoco con todas las fundaciones, y me parece mucho más importante que los beneficios sean como significativos. Por ejemplo, en lugar de recibir un pago en dinero por ese material, que reciban jornadas de forestación, jornadas de reforestación, que reciban o que beneficien a algún colegio con kits escolares, que beneficien a alguna comunidad con algo que requieran. Creo que eso tiene un impacto mucho más grande que recibir una retribución económica, que generalmente no es tan alta por estos temas. Ahora sí vamos a pasar a mirar los resultados. Como les comentaba, el proyecto de referencia. Entonces, Lina, si me colaboras. Bien. Entonces, digamos que en temas económicos, pero voy a contarles un poco la historia de ese programa, ese proyecto, perdón. En este proyecto de referencia, esto lleva muchos años, no es un tema nuevo. Desde la concepción de esta organización está el tema de la sostenibilidad como un pilar. Entonces, pues eso ya
da como un peso un poco más grande para este tipo de proyectos. En el 2017, este proyecto apenas estaba aprovechando 12 toneladas de material y tuvo una reingeniería en el 2018, que es cuando yo, digamos que me vinculé a este proyecto, y ya vamos a empezar a ver, pues, ahorita los impactos ambientales lo vamos a ver. Este proyecto de referencia tiene dos componentes, tiene un proceso estandarizado, industrializado para el manejo de los residuos ordinarios, o sea, que no se aprovechan, y básicamente es una compactación, un sistema de compactación que reduce el 70% del volumen que se genera. Digamos que el funcionamiento es bastante sencillo, están súper invitados, porque eso sí lo puedo hacer, invitarlos a que vayan y vean el funcionamiento de todo el proceso, tanto el de residuos ordinarios como el de residuos aprovechables. Vamos a hacer un recorrido chévere para que ustedes vean y constaten todo lo que les estoy contando de su propia mano y puedan evidenciar cómo es el funcionamiento. En esta parte de residuos ordinarios, que digamos que en temas de huella de carbono corporativa tiene un peso importantísimo y sí genera unos ahorros en temas de factura, por lo que es la categoría multiusuario y también tiene el componente comercial. Si ven, esa es la reducción, digamos que en pago de factura. Esto hace que el proyecto pues, sea viable, que se pague la inversión inicial que se hizo con la máquina compactadora, que se cubra la operación, los operarios que forman parte del proceso, y los materiales asociados, que no son muchos, la máquina tampoco es que requiera un mantenimiento muy grande, sino una sola vez al año. Y esto, pues más allá de eso, es toda la cantidad de volumen de residuos que dejamos de enviar a un relleno sanitario. En el 2018 teníamos un convenio con una sociedad, con una fundación que se llama Planet. A cambio del material que se entregaba recibíamos árboles. En ese pequeño periodo que trabajamos, que fueron apenas unos 6 meses, fueron 670 árboles. Y eso se sembraron en una de las rondas de las quebradas que está concesionada y que es responsabilidad, o sea, una de las responsabilidades de la concesión es hacer un mantenimiento a esa ronda, pues al tramo que está dentro del proyecto. Y hubo un ingreso de 13 millones de pesos en el 2019, 13 millones y medio, en este año ya un poco más alto, por el material que se entregó. Si quieres pasemos a los beneficios ambientales. En temas de impacto ambiental, como les decía, la reducción del volumen del material por la compactación es altísimo, pero digamos que todo lo que aprovechamos, que está muchísimo antes de eso, es mucho más importante para nosotros. En el 2018 duplicamos lo que se había entregado en el 2017, en el 2019 superamos por muchísimo al 2018 y en lo que va de este año van 70 toneladas aprovechadas y todavía no se ha cerrado el año, esperamos al menos en lo que va de noviembre y diciembre, que es el año en el que se generan más residuos por el tema de las fiestas, bueno, que con el tema del COVID, pues esto va a cambiar un poco, alcancemos unas 15 toneladas más. Este año ya van alrededor de 16 millones de pesos en ingresos por venta de reciclaje de materiales aprovechables. Y bueno, acá pueden ver la reducción en metros cúbicos de residuos ordinarios. Nosotros estamos alrededor del 45% de aprovechamiento de los residuos que se generan. Eso pues superior a lo que genera Bogotá, pero pues somos una comunidad pequeña y es un proceso que ya lleva bastante tiempo y que está bastante controlado. Bueno, este impacto ambiental está asociado también al tema de huella de carbono, como les mencionaba, está asociado a unos indicadores de gestión adicionales empresariales, donde se hace pues todo el seguimiento. Con este programa, en el año 2019 participamos en los premios de la CAR para empresas sostenibles. Quedamos entre los 6 mejores proyectos. Y bueno, año a año recibimos también unos bonos por compensación de huella de carbono. Si quieres pasamos a los otros. Eso es pues, el impacto social que ha generado ese proyecto. Bueno, el tema es de colaboradores, como les decía, porque tenemos un componente comercial, han sido beneficiados con capacitaciones, la comunidad, pues por supuesto, hacemos unas actividades bastante chéveres como unas rutas de biodiversidad, en un principio Natalia nos colaboró con algunos avistamientos internos, hemos hecho algunos recorridos con la Fundación Adentro, una jornada de forestación con los niños, actividades enfocadas a temas de aprovechamiento, bueno, de manualidades con residuos.
algunas actividades de identificación de materiales, la feria de sostenibilidad, y ya finalmente en temas con la asociación con la que trabajamos, se generaron nuevos puestos de trabajo, que en este orden fueron 6, por lo que a medida que fue incrementando la cantidad de material que salía, pues ellos requerían hacer una adecuación a su proceso e ir incluyendo más personas. Ya van por el orden de 6 personas y bueno, digamos que tanto para nosotros eso es un tema de mostrar, siempre que van ellos a hacer la recolección conversamos de qué va ese tema de la dignificación del trabajo de los recicladores, porque ellos son una asociación bastante grande y además porque digamos que desde la concepción, bueno, desde la reingeniería de este programa, en el proyecto de referencia, tuvimos unos ensayos con varias asociaciones de recicladores y con una fundación, y finalmente con esta con la que nos quedamos es una de las más grandes que hay en Colombia, pero además de eso ellos tienen unos programas increíbles para las personas que se vinculan a trabajar con ellos. Trabajan muchísimo con ese tema de dignificación de los recicladores. Están ahorita con la fundación, tienen una botella de amor y ellos tienen una planta de producción de de madera plástica. Yo fui a conocer el proceso, es un proceso muy chévere. Y chévere también saber que desde un programa como este estamos contribuyendo a que le construyan también una casa a una persona de este sector de la economía circular que a veces no viven en las mejores condiciones. Entonces, bueno, finalmente invitarlos a que se animen, a que apostemos por ese tipo de alternativas sostenibles, que además son muy bonitas, que llenan muchísimo, ofrecerles nuevamente mi conocimiento para lo que necesiten, ofrecerles la guía para implementar el programa, los que estén interesados en empresas, instituciones, conjuntos residenciales, ofrecerles la guía de materiales aprovechables a las personas que quieran hacerlo desde su casa, que quieran identificar quieran ayudar a un reciclador que está empezando, alguna asociación chiquita del municipio en el que se encuentren, y pues ofrecer los materiales complementarios asociados tanto a la guía tanto a la guía para implementar el proyecto como a la guía de reciclaje para que puedan pues implementar el programa completo y ver los resultados y poder hacer seguimiento completo. Acá les dejo mi contacto y nada, no sé si vamos a hacer una ronda de preguntas, dudas, resolver las inquietudes. Pues Jovita, muchísimas gracias. Pues hay un tema importante y es que, claro, tú nos estás planteando una solución que es a escala de un conjunto que es grande, etcétera, etcétera. Pero me parece muy interesante y ojalá tuviéramos preguntas en ese sentido. ¿Cómo le cambiamos de escala a toda esta estrategia? Porque ya lo habíamos hablado tú y yo, a veces creemos que el tema de manejar adecuadamente los residuos sólidos es un problema de las empresas de servicios públicos. Y pues hemos hablado de que no debe ser así. Y en una región como la nuestra, donde de verdad tenemos claro que la comunidad está muy conectada con los temas ambientales, pues qué bueno que podamos abrir una discusión que nos permita entender cómo lo podemos cambiar. Yo quisiera proponer, si los demás están de acuerdo, en que, por ejemplo, Luisa Fernanda, que tienes la mano levantada, si quieres puedes prender tu micrófono, tu cámara o como te sientas cómoda para que podamos tener una interacción más directa y Jovita, tú nos vayas, por favor, ayudando con las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Vale, vale. Micrófonos abiertos, chicos. Luisa Fernanda, creo que dejaste la... Buenas. Ok, perfecto. Buenas noches, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo se encuentran? Pues la verdad, lo poco y pues que he alcanzado a escuchar, porque la verdad no llegué a tiempo, pues el proceso que ustedes están realizando me parece muy importante, porque en realidad hay muy pocas personas que se preocupan por el medio ambiente, ¿sí? Yo soy técnica ambiental, en este momento estoy con la alcaldía de Chía, manejando en las áreas de las canteras, y pues la verdad lo que yo he encontrado ha sido terrible, ¿sí? Y el esfuerzo que ustedes están haciendo es muy grande,
es muy grande y tienen demasiados logros. Me gusta mucho lo que ustedes están logrando y quiero seguir participando de estas charlas con ustedes y poderlos apoyar en lo que más pueda. Bueno, muchísimas gracias. Bien, Jovita, yo quisiera casi hacerle aquí una encerrona a nuestro vigía Nicolás Briceño, que en la reunión de socialización de resultados del programa que tuvimos la semana pasada, puso sobre la mesa un tema que de verdad es muy importante y es cómo si no trabajamos o apoyamos también iniciativas que tengan que ver con la gestión de residuos sólidos, pues no estamos protegiendo al río, porque finalmente todos los residuos de una u otra forma van a parar al río. Entonces, Nicolás, yo quisiera presionarte un poco para que intentemos abrir una discusión y, y hablemos de lo que empezamos a hablar la semana pasada. También está María Inés, que participó en la discusión que iniciamos, Natalia. Entonces, Nicolás, si te animas. Sí, 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 claro, Lina. Pero antes yo quería hacer una pregunta. Entonces, como en resumidas cuentas, ¿qué sería lo ideal que pudiéramos depositar en una bolsa de la basura? Sí, sí, sí me hago entender. ¿En una bolsa de basura para que se la lleve la empresa de servicios públicos Sí. o para aprovechar? No, para que se la lleven los servicios públicos. Entonces, vas a meter, básicamente, lo que salga del baño, todos los residuos del baño, de la cocina, todo lo que se ha impregnado de alimentos, o sea, las servilletas, algunos pañuelos, el licopor, porque el licopor hasta el momento no hay un proceso como tecnificado ideal para hacer un aprovechamiento de él, las colillas de cigarrillo y los residuos de barrido de la casa. Todo lo más puedes aprovechar. Mira, desde el paquete de las papas que te comes, que es polipropileno chirrión, que forma parte del proceso de madera plástica, se puede aprovechar. Ok, cierto. Digamos, bueno, residuos de comida y cosas así, ¿también se pueden No, disponer? esos ya son residuos orgánicos y entra dentro de otra categoría, así como el aceite vegetal usado, que también vale la pena que lo mencionemos acá, también entra dentro de otra categoría de residuos. Acá solamente es residuos sólidos, únicamente residuos sólidos. Orgánicos y los aceites y bueno, los peligrosos entran dentro de otras categorías y tienen unos procesos diferentes. Y también hemos hablado de la posibilidad de hacer compostaje para residuos orgánicos, ¿no, Nicolás? Entonces, claro, es otra categoría. Yo no sé, Jovita, si tú me guías y yo abro la guía, ¿crees que podemos darle una mirada rápida para que la gente se vaya con esas ideas claras? Entonces, si ustedes Sí, me claro, permiten, perfecto. si quieren, sigamos con otras preguntas y yo, mientras tanto, abro el archivo y lo comparto para que podamos avanzar. Perfecto. Dale, Jovita, si quieres nos sigues ilustrando mientras yo hablo el otro archivo. Bueno, digamos que en ese tema del río, pues finalmente toda la basura que caiga a las calles, en el caso, por ejemplo, de la Calera, cuando caen estos aguaceros durísimos, todo va a tener río Teusacá. Es increíble asomarse por la ventana y ver todo lo que arrastra el agua por el sistema pues, de alcantarillado termina en el río Teusacá. Entonces, sí, vale la pena apostarle a ese tema de los residuos. Falta muchísimo el tema de cultura, lo que les decía, nuestra basura, nuestra responsabilidad. Si yo tomo la decisión de comprar 12 botellas de agua al día, porque me tomo 12 botellas de agua, lo cual no está mal, pues yo tengo que ser consciente que estoy generando 12 botellas. Entonces, repensar ese tipo de hábitos que tenemos. Yo, por ejemplo, siempre cargo mi botilito, soy fan de los botilitos. A veces no tengo uno de vidrio, pero pues un poco más delicado de transportar. Ya he roto 2, igual. Termino llevándolo al chut en el club y pues digamos que nuevamente se aprovecha, pero pues no es el ideal tampoco. Siempre soy súper tomadora de agua, entonces siempre cargo mi botellita de agua para todos lados y la recargo. No compro botellas de agua, por ejemplo. Esos son hábitos que uno tiene que ir cambiando. Dime, Lina. ¿Me confirmas, por favor, si ya tenemos
Si ya puedes ver la Sí. guía. Ok, Sí, entonces ahí estoy viendo, bueno, entonces tiene una introducción que vale la pena que lean, básicamente pues es una invitación de acá a su servidora para que implementen ese tipo de programas y luego la guía está dividida por categorías, en esta parte por ejemplo ven papeles y cartones, que es una categoría grande, y luego dentro de esa categoría van a ver todos los materiales asociados, el ciclo de vida del material, y por acá hay una partecita que dice que es el proceso de aprovechamiento, o cómo se vuelve la cadena productiva, que también está ilustrado abajo como en unas infografías chiquitas. Ahí está, ahí ven todo el proceso. Y acá en naranja está, como es el bastante sencillo, cómo se devuelve a la cadena productiva. En la descripción de cada material, pues hay una foto ilustrativa, pero también les dice más o menos como que qué es y cómo lo encuentran en el ambiente. Vidrios y envases, bueno, también dentro de los vidrios hay una cantidad de materiales y en esta parte, digamos que los recicladores son muy enfáticos en que no estén rotos, porque por ejemplo los tarros bocones, que son esos tarros de salida ancha, tienen un costo, tienen un valor para ellos si no están rotos, porque pueden tranquilamente devolverlos a la cadena productiva sin necesidad de volverlos a fabricar, ni hay ningún proceso de fundición asociado, sino simplemente es un proceso como de higienización tecnificado dentro de una planta, pero vuelven a la cadena productiva más rápido. Entonces por eso el valor es más alto. Lo único que digamos no entra dentro de esta categoría de vidrios, por ejemplo, son los vidrios de seguridad. Ese vidrio que cuando se rompe por la película que trae, se vuelve como unas especies de bolitas chiquitas, entonces ese sí no se aprovecha. Pero también, si ustedes se acuerdan con la Asociación de Recicladores, para que eso no vaya al relleno sanitario, ellos se lo llevan y hacen un proceso diferente con eso. Bueno, aquí está la parte de plásticos, Bueno, la sección de todo lo plásticos que es súper estamos, amplia. discúlpame, todo lo que estamos viendo en pantalla es recuperable. Sí, todo. Perfecto. O sea, me Digamos que gustaría... esto varía también un poco dependiendo del tamaño de la asociación de recicladores que ustedes contacten. Si es un reciclador chiquito de la comunidad, muy seguramente les va a decir que muchos de esos materiales no se los lleva porque pues él no tiene cómo venderlos. Pero una asociación de recicladores grande, como ARB, por ejemplo, ellos se llevan todo, porque ellos sí tienen cómo acopiar y cuando el material sube o baja de valor, bueno, eso también tiene un tema, ¿no? Este mercado también tiene como un movimiento de precios según la época del año, hay como una estacionalidad para los materiales, entonces ellos acumulan el material que, por ejemplo, se baja de precio y cuando sube precio o llega a un precio que es aceptable, lo sacan y lo venden, pero no te dejan el material a ti, ellos se lo llevan y hacen su proceso. Entonces, bueno, digamos que esas son las ventajas de la cantidad que una empresa produce, porque da como esa ventaja de poder trabajar con asociaciones más grandes. Si ven la parte de plástico, pues hay una cantidad increíble de tipos de plástico que se aprovechan. Cada uno tiene pues un proceso diferente. Desde el vasito del yogur, desde el vasito del café, la bolsa plástica que usted sabe que va a pasar 1000 años afuera y que no se va a biodegradar. Esa bolsa también la pueden aprovechar. Lo ideal no es usar más bolsas plásticas, pero pues si ya la utilizó porque se vio obligado a hacerlo, esa bolsa plástica puede terminar siendo un ladrillo para una casa de un reciclador. Entonces, ese tipo de cosas también hay que tenerlas súper presentes, porque también vuelve a la cadena productiva esa bolsa. Ya pues la parte de metales, entonces también están los tipos de aluminio, los tipos de chatarra, algunos materiales que son, que hay que tener cuidado como el cobre, por ejemplo, que también tiene un negocio ilegal y que es penado en Colombia, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de materiales. Bien, desde la partecita de metal de la Z también se aprovecha, ahí está nuevamente como les decía, en una infografía cómo es el proceso para la devolución a la cadena productiva o la reincorporación a la cadena productiva y cómo es el aprovechamiento. Finalmente una parte de RAES, que es lo mismo, dependiendo de la asociación con la que trabajen, ellos se llevan o no se llevan esa parte, o hay fundaciones dedicadas únicamente a recoger estos residuos. Y ahí, bueno, también está la descripción de todo lo que ellos se llevan y aprovechan. Es una guía bastante práctica, bastante sencilla, está disponible para que la usen, la pueden usar, como les digo, desde su casa para empezar a identificar de la basura que yo genero qué voy a aprovechar y que funciona, como les decía, para una persona, funciona para una empresa, para una institución, ilustra bastante bien cómo funciona este tema del aprovechamiento de residuos, comúnmente conocido como reciclaje. Jovita, yo quiero presionar aquí a mucha gente y quiero presionarte a ti un poco. Tenemos una preocupación por cierto tipo de residuos.
que sabemos que ambientalmente son complicados de manejar, etcétera, pero también lo que hemos encontrado cuando hablamos con diferentes personas en la cuenca es que no es lo mismo vivir en Bogotá, porque tú puedes ir a un supermercado, muchos supermercados de cadena afortunadamente ya tienen unos puntos de acopio de diferentes materiales, pero pues en La Calera no tenemos eso, en Huasca no tenemos eso, entonces digamos, en nuestra cuenca no es tan claro qué hacer con este tipo de residuos. Y si uno, por ejemplo, vive en una vereda, pues seguramente no genera tantos residuos como para que esto sea atractivo para un recuperador que esté en la zona, como tú decías. Muchos dirán, no, yo no me llevo ese residuo. Entonces, digamos, en el contexto de cualquiera de nuestros vigías que no vive dentro de un conjunto, muchos sí, pero no todos. Quienes no viven en un conjunto viven, por ejemplo, en una vereda. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué nos planteas tú que puede ser una estrategia adecuada para una comunidad con preocupaciones ambientales, pero dispersa como la nuestra? Que esa es una característica muy importante. Somos una comunidad con interés ambiental, pero somos muy dispersos y seguramente lo que yo recoja en un periodo de tiempo no va a ser lo suficientemente atractivo para que cooperativa, perdón, o una fundación como tú dices, quiera venir hasta mi casa a recogerlo. ¿Qué nos propones? Bueno, en este caso, digamos que lo ideal sería hacer como un grupito de personas, al menos unas 5 personas. No sé, se me ocurre, por ejemplo, una vereda, no sé, veredas que reciclan, pongámosle un nombre, y poder encontrar un espacio pequeño para empezar a copiar material. Pues hay que tener presente que este tipo de acopio genera vectores. En el caso de unas veredas, por ejemplo, podríamos tener mucha presencia de ratones de campo. Sería lo ideal, encontrar un espacio. Normalmente las casas de las veredas son súper grandes. Esto no hay que guardarlo ni siquiera dentro de una bolsa. Podemos guardar el material dentro de una caneca o dentro de un costal. Y sería lo ideal como hacer un grupito de 5 o 10 personas y pues eso ya sí se vuelve como una cantidad un poco más significativa y más atractiva para alguna asociación. Yo creo que hablando con una asociación como ARB, siendo que ellos tienen una cobertura bastante grande, podríamos encontrar la forma de hacer esos grupitos y que haya una ruta de recolección. Se me ocurre una vez al mes y que el camión haga el recorrido y se lleve todo eso como selección, por ejemplo. Y eso podría ser un primer gran paso. De pronto para un reciclador pequeño que no tiene, digamos, un músculo financiero para hacer el transporte de esos materiales, de pronto no es tan atractivo, pero para una asociación muy grande, de pronto sí. Para una fundación como Planet, les aseguro que también, estableciendo una ruta de recolección, ellos tranquilamente harían ese proceso. Y sí contribuiría muchísimo a reducir el tema de los residuos. Pero nos tocaría hacer una mesa de trabajo, identificar pues las comunidades, las veredas que estén interesadas, cuántas personas serían por vereda, hacer la propuesta a la Fundación Planet, a Planet ARB o alguna otra asociación de recicladores grande, que sepamos que tenga el músculo pues para al menos empezar y ya luego vincularemos a los recicladores cercanos y hacer al menos un primer paso con ese tema. Bien, por acá estoy viendo en el chat. Bueno, alguien pide la guía. Ya les estoy diciendo que la podemos compartir. Por favor, quienes quieran la guía. Gracias, Jovita, por permitirnos compartirla. Quienes quieran la guía, por favor, anotan su email en el chat y se las podemos enviar a vuelta. Jovita, yo quisiera hacerte una pregunta. Pues Sí. es una problemática que yo creo que nosotros no vamos a poder solucionar. Al pasar del tiempo, no se ha podido solucionar, que es lo de los jabones, el uso de los jabones. Mi pregunta es, Jovita, hay detergentes que dicen que son biodegradables, que no le afectan al medio ambiente, pero yo pienso que para mí es publicidad engañosa. Quiero saber si sí es realidad de que hay esos detergentes. Sí, bueno, publicidad engañosa vas a conseguir en
todos lados, en muchísimas partes, que es importante cuando vamos a hacer digamos, cuando vamos a comprar un producto que dice que es biodegradable o que cumple con alguna característica de ser amigable con el medio ambiente, es mirar las certificaciones que tenga el producto. Normalmente vienen como con una etiqueta verde, y en algunos productos traen, pues en la página del productor, pues hablan un poco del proceso como es, pero sí es importante como investigar antes y mirar esas certificaciones que tienen esos productos. Te cuento, por ejemplo, una empresa que usamos, se llama Glowsten. Ellos tienen una certificación, los productos son biodegradables. Digamos que en ese proyecto de referencia que les mencionaba, es súper importante ese tema, por lo que hay una concesión de aguas superficiales, hay una concesión de aguas subterráneas, hay un acueducto interno. Cuidar ese acueducto, pues parte de que las prácticas que se hagan en los procesos productivos, pues estén alineadas a que sean amigables con el medio ambiente. Entonces, si tú haces, por ejemplo, un ensayo con ese producto, es completamente soluble en cierta cantidad de agua. Pues digamos que eso es un proceso, el proceso de mezcla pues ya no hace mayor diferencia, por así decirlo. Bueno, pero eso es un proceso muy aparte. Pero sí son biodegradables. Tengo el tema de oxodegradables por las bolsas estas que ahora dicen que son oxodegradables. Pero sí hay jabones que son biodegradables. Hay muchísimas empresas actualmente, hay muchos emprendimientos colombianos apostándole a esto. Recién conocí uno de unas velas, por ejemplo, acá, pues, no tiene que ver con jabones, pero dice acá de La Calera, que son velas que no tienen nada de parafina. Es un proyecto chiquito, es un proyecto chévere, es un proyecto de acá. Entonces, si hay una cantidad de alternativas, de pronto son un poco más costosos que los productos comerciales, pues por lo que son proyectos nuevos. Pero bueno, con el transcurso del tiempo veremos que esto va a seguir evolucionando y que llegaremos a un punto en que o la reglamentación o la legislación nos va a obligar a eso, o las empresas van a migrar a ese tipo de prácticas, por lo que la gente en ese tema de meterse en el encuentro de sostenibilidad también va a empezar a optar por esos productos. Muchísimas empresas, por mantener algunas certificaciones o porque son conscientes o dentro de su concepción o su filosofía institucional tienen el tema de sostenibilidad, pues le apuestan a ese tipo de productos para tener prácticas más amigables y reducir, pues obviamente, su huella de carbono corporativa. No sé si responde tu pregunta. Si quieres, después me escribes y podemos Sí, intercambiar Juanita, contactos. sí. Hay algunas páginas donde puedes conseguir los productos que son biodegradables y que te digo, son biodegradables. Y sí son Ok, biodegradables. Juanita, gracias. Sí, muchísimas Vale, con gracias. gusto. Sí, me respondiste mi pregunta, mis dudas, porque pues la verdad, por ejemplo, Toterra y todo eso, pues que yo veo a veces que no, como Sí, que no, no me convence, como dicen. sí, Entonces claro. sí tenía esa duda porque ahorita lo más triste que yo pienso para mí, como tú dices, los productos, los que son orgánicos y que nos ayudan al medio ambiente es caro, ¿sí? Es caro. Por eso la gente prefiere a veces comprar lo que es químico y no lo natural. Ojalá cambiara esa forma ¿cómo se dice?, de pensar y pues pudiéramos acceder todos a nuestros orgánicos, a nuestras cosas naturales. ¿Sí? No pensar siempre en el bolsillo, sino también, pues, también pensar que, pues, estamos haciendo un bien a nuestro medio ambiente. Sí, claro. Bueno, Jovita, acá María Inés nos dice que ella ha escuchado sobre proyectos de reciclaje de icopor. Ya dice, creo que sí hay Hola, proyectos para icopor y no sé si tú conoces alguno o quieres comentar algo. no, yo la Mm, verdad, lo que te contaba cuando hablamos, yo no he abordado mayor parte del tema del icopor, por lo que en el proceso productivo del proyecto de referencia no hay mayor producción, pues no hay mayor generación de icopor, entonces es muy poco y realmente se acopia y eh, la verdad la cantidad es muy poquita, no hemos tenido la necesidad como de dar el salto y buscar algo de eso, pero pues bienvenidísima la información, sería chévere conocer el proceso, cómo funciona y pues si hay alguna forma de involucrarnos, pues también hacerlo. Bien. hasta pues Faber-Castell
tiene un proyecto, no sé si ahorita por la pandemia lo pudieron poner a funcionar, pero ellos tenían un proyecto para reciclaje de icopor. Y voy a buscar, porque en alguna parte mi hija me mandó una foto con un teléfono de gente que acopia el icopor para reciclarlo. Y pues como uno a veces compra las verduras y muchas cosas vienen como en empaque de icopor, pues poderlo utilizar para eso. Pues para, Perfecto. pues como, pero les hago saber. Vale, vale. Sí, yo quedo súper pendiente porque sí, sí sería chévere, sería interesante conocer el proceso y de una u otra forma también ya tenerlo acá súper presente y poder compartir también esas experiencias. Bueno, otra persona nos pregunta si tendría sentido, a ver, hacer compost con los desechos orgánicos caseros y venderlo. ¿Eso lo han explorado de pronto? Certificación de riesgo, residuos de hídrico. Bueno, digamos que con el tema de residuos orgánicos, en este momento llevamos ya más o menos un año evaluando varias propuestas para el manejo de residuos orgánicos, no solamente orgánicos, sino también vegetales, pero bueno, eso en el mercado hay un montón de alternativas que van de pequeña escala a gran escala. Venderlo como tal, bueno, eso ya dependerá del material, eso pasa por un proceso para que ese material, para que este residuo que termina como parte digamos que el producto final de ese proceso de aprovechamiento de orgánicos pueda ser comercializado, requiere un permiso del IRCA y hay que hacer un proceso de certificación. Entonces, pues si la cantidad que vas a generar en tu casa pues, es mejor que lo emplees directamente en tu jardín y te evitas todo el tema de muestreos de laboratorio para garantizar que está estabilizado, que cumple con unos parámetros y todo eso. Todo el trámite grandísimo que hay. Si, por ejemplo, pueden beneficiar alguna finca, pues sería buenísimo, porque además es un abono orgánico. Como les decía, pues para comercializarlo también requiere como unos parámetros para que pueda ser realmente como, pueda cumplir como con una cierta calidad y sea aceptable para un consumidor. Entonces es preferible hacerlo en la casa y aprovecharlo directamente en el jardín. Digamos que en mi familia en Venezuela, este no es un proyecto nuevo, el tema de los orgánicos, forma parte de casi que hace, no sé, 9 años se hacen algo así como las pacas compostadoras que ustedes mostraron en una conferencia anterior, me pareció genial. Digamos que de pronto una escala un poco más grande, por la temperatura que se maneja en la finca, el proceso es mucho más rápido y se aprovecha para el tema de aromáticas, por ejemplo, para abonar las aromáticas, para abonar algunas plantas más pequeñas y que son de cultivo más rápido, como el cilantro. Y también hay una parte de lombricultura, entonces buena parte de los orgánicos, por ejemplo, que salen de la casa, alimentan esas lombrices, bueno, pero sí vale la pena traer como alguien que sea un poco más experto en el tema de orgánicos y que pueda hablar de los procesos asociados al manejo orgánico. Digamos que a otras escalas, como La Paz, No, porque esto me toca tomar la parte de la paga compostadora. Perfecto. Juliana también nos comenta que en La Calera existe Calo Jabones, que recoge aceite de cocina usado para hacer jabones y que hacen talleres virtuales para aprender nuestro propio jabón y nos comparte el link de Calo Jabones. Qué chévere, Juliana. Está genial, buenísimo. No, tampoco conocía ese proceso con el aceite vegetal usado. Bien. Bien, digamos que ese tema del aceite también es un tema bastante muy común, ¿no? La mayoría de la gente no sabe qué hacer con el aceite vegetal que usa en la cocina, termina echándolo o en la tierra, matando la tierra, o echándolo por el grifo y contaminando por cada litro de aceite que echa 1000 litros de agua. Entonces, es un proceso bastante difícil de eliminar el aceite del agua, aunque la gente no lo crea. Y la fácil es, como a veces la empresa de servicios públicos no se los lleva, pues yo vierto el aceite por la poceta, por el grifo, por el lavamanos, por el fregadero. Con ese también tenemos en el proyecto de referencia, hay un proyecto para el manejo del aceite vegetal usado, termina convirtiéndose en un combustible de segunda generación, básicamente es un biodiesel, y también el impacto ambiental asociado al tema del aceite es grandísimo en temas de operación, porque pues igual
En este proyecto de referencia hay cocinas, hay una producción industrial de alimentos. Contar con ese proyecto, el manejo del aceite ha sido súper provechoso. Además, la empresa Greenfuel de Colombia te dice cuánto estás compensando con lo que estás haciendo, te explican el proceso, que además es súper sencillo. Ellos son muy responsables con el tema de la recolección, porque además, pues, para nadie es un secreto que en temas de aceite usado hay todo un mercado ilegal que además implica un riesgo para los consumidores, ¿no? Cogen ese aceite quemado, usado, le hacen un proceso químico y lo devuelven otra vez a venderlo de forma ilegal, por supuesto, con unas etiquetas bastante similares a las marcas comerciales. La gente termina comprando y termina poniendo en riesgo su salud por ahorrarse unos pesos. Entonces, digamos que Greenfuel combate en parte ese mercado ilegal con el aceite vegetal usado y pues hace todo ese proceso que genera un impacto ambiental altísimo. Me parece un proyecto espectacular, este de Greenfield de Colombia, que funciona también. Ellos también tienen una opción para conjuntos, están asociados con Manos Verdes y ponen unos puntos en algunos municipios. Bueno, Manos Verdes está empezando apenas con ese tema, pero te dan un tarrito verde, tú recoges tu aceite, vas y lo llevas a la máquina y la máquina te devuelve un tarrito limpio. Y tú estás en ese proceso, recoges tu aceite, eres súper consciente de lo que estás haciendo, conoces el proceso y estás ayudando o contribuyendo a que ese aceite no termine en un cuerpo de agua o no termine en las manos equivocadas y afectando la salud de otras personas. Ahorita se me ocurre preguntarte, por ejemplo, para este proyecto específico que dices de recolección de aceite, a mí siempre me preocupa que a uno le puedan poner, por ejemplo, un punto de acopio de cualquier material de estos que son recuperables y que Sí. después no se logre, digamos, la recolección permanente de ese residuo y que terminemos generando un problema. Yo he visto, por ejemplo, en una zona del casco urbano de La Calera, un ecopunto que no recogen, digamos, con la frecuencia que se debería, y lo que sucede es que la gente empieza a depositar residuos alrededor del ecopunto y luego vienen los perros y bueno, se forma como todo Sí. un relajo. Me parece que ahí la clave es garantizar que haya una periodicidad en la recolección. Eso funciona Bueno, de manera eficiente y cómo, o sea, cómo es el contacto para lograr, por ejemplo, que instalen un punto como ese. Hay que garantizar un bueno, buen digamos que en temas de lo que es, como les explicaba, el tema del convenio es súper importante cuando se haga el convenio. Dejar muy en claro cuál es la cantidad de material que se va a recoger o que se espera recoger para que ni engañemos a la asociación de recicladores y tampoco nos pongamos una meta que no vamos a cumplir y que también sea rentable para ellos, ¿no? Entonces, por eso les decía, a veces los recicladores locales no tienen el músculo financiero para cubrir un proyecto que a pesar que es pequeño e implica unos gastos para ellos, entonces si no es rentable, entonces empiezan a haber este tipo de falencias. Por eso digamos que es importante buscar una fundación que tenga, si no quieren una asociación de recicladores, una fundación que sí tenga el músculo financiero para hacerlo y dejar muy en claro desde el convenio cómo se van a hacer esas rutas de recolección y esas periodicidades. Pero pues esos proyectos tienen que estarlos liderando alguien, porque si no hay un seguimiento a que esas rutas se cumplan, a que haya una recolección adecuada, porque pues nos pasó una asociación que se llevaba el material y como no le servía una parte del material la tiraba en otra parte y terminamos con un problema grande que afortunadamente corregimos a tiempo. Pero bueno, ¿sí ves? Ahí tiene que haber una persona que esté muy pendiente o que se haga responsable del proyecto para que eso tenga un seguimiento adecuado y pueda dar, o sea, pueda mantenerse en el tiempo, pueda sostenerse en el tiempo. Pero lo que te digo, o sea, el músculo financiero de las fundaciones y de las asociaciones, pues varía mucho dependiendo del tamaño, la experiencia que tienen. Entonces, para dar el primer paso con estos temas, desafortunadamente a veces toca buscar alguna asociación o fundación que tenga el músculo más grande y luego involucrar a los locales en el proceso para que, es que este tipo de proyectos siempre se tienden a vender es con resultados. Entonces, si no hay resultados como tan evidentes o tan visibles desde un principio, la gente como que se desanima y entonces también empiezan a haber otras fallas en el proceso, la gente motivada no vuelve otra vez a llevar. Bueno, en el caso, por ejemplo, los aceites,
Greenfields es muy claro desde un principio de cuánta cantidad más o menos vas a generar, ellos te ayudan con el cálculo, pero pues es que el aceite vegetal, por ejemplo, es un tema que se usa muchísimo en muchas preparaciones porque la gastronomía colombiana tiene, la mayoría de los platos implica el uso de aceites. Si están cerca, por ejemplo, a una zona donde haya alguna producción así sea pequeña, como por ejemplo en la parte de la plaza, pues también ahí hay una generación de aceite segura. Y ellos sí, pues como que no tienen una meta, no te dicen tú tienes que entregarme 100 litros o 1 litro, pero sí te ayudan como a calcular y según eso ellos establecen la ruta. Greenfield es súper juicioso con eso, con el tema de las recolecciones. Ellos van cada 15 días en el día que establecieron. Si no pueden ir, te llaman 2 días antes, tuve un problema con la ruta, por favor, discúlpame, voy a ir tal día, podemos, y lo hacen. El tema de por ejemplo, ARB es igual. ARB dice, voy a ir una vez a la semana o voy a ir 2 veces porque tienes demasiado material. O mándame una foto de la cantidad de material que tiene y lo organizamos. Y ellos pasan. Y si no van a pasar o van a cambiar a la persona, porque también es súper importante, digamos, que conocer a quién vas a dejar entrar y todo eso. Eso ya cambia dependiendo de dónde se encuentre el proyecto ubicado y de las condiciones de seguridad de cada proyecto. Y te dicen, mira, va a pasar fulanito Perencejo, estos son sus documentos de seguridad social, el camión es esta es la placa y ya. Pero son así, o sea, son muy puntuales. Pero, por ejemplo, en los ensayos anteriores, y por eso dejamos un poco el tema de las asociaciones locales, por eso mismo, porque entonces no pasan, porque no tienen el músculo financiero suficiente para cubrir esos proyectos. No hay que desestimarlos, hay que buscar los mecanismos para apoyarlos. O sea, genial, por ejemplo, que las empresas de servicios públicos dieran ese músculo financiero que requieren las asociaciones de recicladores y que fuera un poco más funcional y más sostenible este tipo de proyectos. Lo que te decía, pues, de lo que hablabas de los perros, pues sí, es frecuente, no he visto, o sea, no he estado como al pendiente de qué pasa, por ejemplo, con los puntos que están en el casco de acá del pueblo, pero pues sí, me imagino que es un tema terrible y deben hacer una reguera tenaz. Pero lo que te digo, si eso está a cargo, por ejemplo, de alguna asociación chiquita, pues es normal que hayan esas desviaciones en el proceso de recolección. Bien, bueno, yo creo que vamos cerrando, pero antes hay una pregunta de Juliana Zambrano. Juliana dice, quisiera preguntar, ¿qué opinas de los nuevos proyectos que están generando de intercambio o venta de ropa de segunda mano? Bueno, las telas son un tema bastante difícil de aprovechar, por así decirlo, en un proceso industrial. Entonces, buenísimo que hayan esos tipos de intercambio porque además le dan una segunda oportunidad a las prendas que normalmente están buenas. No, súper chévere que hayan ese tipo de proyectos. Donde en el proyecto de referencia donde estoy hay un ropero, ellos hacen algo similar, recogen a través de una donación, pues, pero pues es una donación, no hay un trueque, estas prendas, les hacen un proceso de limpieza y desinfección y las ponen a la venta y con eso ellos financian sus proyectos, que además esa fundación ayuda a la comunidad de casi que todo el Valle del Teusaca, porque los Cádiz están de toda la región. Entonces, a través del ropero, que no solamente recoge ropa, ¿no? También reciben juguetes, algunos electrodomésticos, artículos del hogar, ellos benefician, con ese ingreso benefician a la comunidad. Entonces, buenísimo que haya ese tipo de intercambios, buenísimo que hayan ese tipo, yo conozco uno, esto se llama, otra vez comparto el link, que es, pues, maneja unos precios un poco más altos, pero también hay una opción súper chévere porque consigues cosas de segunda mano que están en muy buen estado y son temas de tecnología. Entonces sirve también ese tipo de proyectos de intercambio. Te dan la opción de intercambiar o te dan la opción de comprar, con a veces también materiales que no tienen como una fácil evolución a la cadena productiva. El tema de la ropa, bueno, también es un tema de gustos, pero buenísimo, buenísimo que estén disponibles, que estén empezando con esos proyectos y además hay mucha gente de la comunidad que también se vería súper beneficiada con esos temas. O sea, lo digo porque yo siempre hago como una limpieza de closet y dono a una fundación de La Calera, porque también tienen un ropero. Esas prendas que están en muy buen estado, a veces uno compra por comprar una cantidad de cosas y se llena y finalmente no las usa. Entonces, a veces también hay que cambiar el chip del hábito de consumo, pero también ser conscientes de que hay prendas a las que les podemos dar una segunda oportunidad y buenísimo que hayan ese tipo de emprendimientos disponibles que le permitan a uno y le faciliten hacer ese tipo
de intercambios o de trueques, o simplemente donarlos o venderlos. Bueno, eso ya como que partirá del gusto de cada quien. Bien, yo no sé si haya más preguntas, pero pues Sí, yo dale, tenía una Nicole. preguntita. Yo te quiero proponer como líder de quien ponga el punto de recolección de aceites en la zona que nos está preocupando, que es la zona de restaurantes que quedan al respaldo de la plaza de mercado. Perfecto. ¿Qué dices, Eh, Nicolás? sí, yo tenía aquí, pues, aquí, aquí Juliana Zambrano me comparte una página en Instagram, se llama Calo Jabones. Y aquí pues enseñan a utilizar el aceite vegetal, y muchas veces aquí utilizan, y bueno, lo utilizan para hacer jabones, para hacer velas, y para hacer champú. Entonces pues no solo es como una forma de reciclar, de ayudar al medio ambiente, sino también se puede convertir como una forma de emprendimiento. Y, hoy, y el sábado pues van a hacer un curso de hacer de cómo se fabrican jabones, por si alguien está interesado. Chévere. Perfecto. Bueno, no sé si haya más preguntas, pero si no, entonces, pues ahorita te quiero dar las gracias. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Natalia? Sí, aquí estamos con Luz Marina. Hola, Jovita. Hola, Nata. ¿Cómo Chévere estás? vernos por acá, si sea por acá. Muchas gracias por todo lo que has hecho. Vamos a usar mucho tu guía, está genial, buenísimo. Hoy me parece que han salido muchos datos interesantes, están también muchos vigías, qué chévere. Entonces, bueno, ahí estaremos en contacto. Y bueno, no sé, Luz, me ibas a preguntar. Sí, tenía una pregunta. Hola, buenas noches a todos. Y Jovita, muchas gracias por toda la información que nos estás dando, que está buenísima. Tengo curiosidad de preguntarte algo. Tú hablabas que habías empezado en ese proceso en el 18, si no estoy mal. Quería preguntarte si en esos datos que tienes han podido darse cuenta de si ha bajado el consumo también en el reciclaje. Estabas hablando de la responsabilidad al consumir, al comprar, y hablabas de una capacitación. Entonces, a mí me gustaría saber si han podido como hacer el estudio o revisar si la cantidad de consumo ha bajado también, que me parece que sería interesante. No sé si tienes algún... Sí. En la batería de indicadores de coeficiencia está esa parte. Digamos que, por ejemplo, el tema de no solamente de reciclaje, sino digamos que de basura en general, hemos visto una reducción importante en el tema del icopor, porque, por ejemplo, en algunos procesos de alimentos se usa la bandejita esa de icopor. Las bolsas plásticas, además hicimos una campaña para cambiar y usar unas bolsas reutilizables en algunos procesos, digamos que como club. Vimos una reducción, este material es el vidrio, pues porque digamos que como es un residuo peligroso, no pasó ya como a basura, sino va a ser un proceso diferente, que es el que se requiere para un residuo peligroso. Entonces se hace una disposición aparte y eso pues obviamente deja de impactar en la basura. ¿Con qué otra cosa hemos visto? Con la madera. Con la madera también, que también tendían a mandar a la parte de la basura, y pues por supuesto con el tema de las telas también, y los zapatos sobre todo, porque empezamos a canalizar a las casas que nos dimos cuenta que estaban enviando telas, ropa y eso a la basura por la fundación, para que hicieran, en lugar de esperar a que eso estuviera sucio, roto, feo, y echarlo a la basura, fueran un poco más conscientes y se vincularan al proceso del ropero de la fundación y poder aprovechar esas prendas que además algunas eran de marcas bastante reconocidas, que pues sí tendrían un impacto social a la comunidad bastante grande, y que en temas ambientales pues sí reduce bastante el proceso, porque las telas, por ejemplo, en la máquina compactadora no se puede, no pasan. Entonces eso sí suma como volumen, por ejemplo. Entonces digamos que en esos aspectos sí. Hablar de cantidades, en algunos, digamos que el porcentaje de reducción es del 5, el 6%, pero pues sí es significativo Claro, ese porcentaje en temas de cantidades. claro, importante. Muchas gracias. Eso es. Vale, como
Bueno, pues Yo tenía Yo otra soy súper pregunta. agradecida a ustedes por la invitación. Me encantan este tipo de espacios porque además, como les comentaba, por el grupo se aprende muchísimo. En los que les pueda colaborar, futuras charlas, con mucho gusto, pues por acá disponible. Tengo pendiente con línea el proyecto de los talleres para niños, ayudarles a estructurar los talleres, porque también es importante que involucremos a los más chiquitos en este proceso, para que crezcan ya con esa semillita del cambio y no esperar a que estemos todos ya grandes y viejos, no tan viejos, para darnos cuenta de que hay otras alternativas. Entonces, nada, muchísimas gracias a ustedes y pues a todas las personas que participaron por la atención y por su tiempo. Natalia, vas a hacer una pregunta. Sí, vale, pues te escuché que tenías como contacto con la Fundación Botellitas de Amor, porque resulta que en La Calera, pues acá es lo que podemos. Hay un señor Ernesto, antes estaba Alex, ya no está, que recibe pues diferentes cosas, ¿sí? Pero él no recibe las botellitas llenas de plástico, tengo entendido, bueno, Nico se fue, pero él tenía un montón de botellas también en su casa. Hola, aquí Entonces, estoy, perdón. si tú sabes cómo podemos hacer ese contacto, porque pues si lo tenemos, yo sabía que en Usaquén había un punto, pero pues vino esto de la pandemia y no las he podido bajar, y el señor Ernesto pues si no la recibe. Entonces, no sé cómo sería para contactar a Botellitas de Amor. Es una fundación de Medellín. Sí, se llama Llena una botella de amor. Pues digamos, en el proyecto de referencia, eso se entrega, no, yo le contaba a Lina, porque estábamos hablando de eso, de que el tema de llenar la botella tiene una simbología muy bonita, es que tú vas llenando la botella con el material, que básicamente es polipropileno chirrión, que son estos empaques de paquetes. Nosotros entregamos pues a gran escala. En un año alcanzamos a entregar 6 toneladas de material. No hacemos obviamente el llenado de las botellas, porque pues es mucho más fácil sacar en el mismo proceso ese material y ir entregando pues en volúmenes grandes. ARB es como uno de los acopiadores grandes de esta fundación, entonces es simplemente organizar con ellos y establecer un día para recogerla. Seguramente podríamos abrir un espacio en el club de arriba del club, que digamos que estaba en la vía principal, y poder acopiar ahí una parte de las botellas, que cuando ellos pasen, que pasan una vez a la semana, se las lleven. Pero lo converso con Dora de ARB y les cuento a través del grupo pues cómo lo podemos organizar. Sin problema, Vale, porque ellos... pues te escribiríamos internamente pues para hacerlo, porque pues yo tengo como 3 bultos así de la comida de los perritos con botellas, y igual todo limpio, todo bien hecho. Sí, yo también. Sí. Hay Igual, varios bueno, comentarios. les digo, o sea, yo entiendo la simbología de llenar la botella, que es genial, pero pues también el que quiera hacerlo en volumen, pues también bienvenido, se puede llenar un costal de amor y se entrega un costal completo. Perfecto. Porque se aprovecha también aparte, ¿no? Pero bueno, todo eso finalmente, a mí me parece tan maravilloso que todo termine en un ladrillo para la casa de un reciclador, eso es increíble. Tremendo. Además el proceso es genial, es un proceso industrializado muy chévere y lo tienen súper controlado y puedes ver ahí cómo va saliendo el hilito ya de todo el plástico transformado. Y pues luego pasa a otras partes hasta que se convierte en un bloque y es genial, es muy chévere. Perfecto. Bueno, Jovita, entonces muchísimas gracias. seguimos Vale. en línea contigo y con tu iniciativa. Pues de nuevo, muchas gracias por habernos compartido tu conocimiento, la guía, por el espacio, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Seguimos entonces en línea. No olviden escribir en el chat en la dirección para enviarles a vuelta de correo a quienes quieren la guía, y en todo caso, pues la conferencia queda grabada y queda en nuestro canal de YouTube. La pueden ver desde nuestra página progresaresp.com y bueno, entonces nos vemos en la próxima conferencia. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz Gracias. Chao. Que estés muy bien. Buenas noches. Chao. Chao, pues, chao. No pescado. Chao.